nos permite estar haciendo esto. Gusto saludarlos, hermanos, de todos los que se han ido conectando. Bendecimos al Señor por sus vidas. Vamos a empezar. Hoy día nos toca hablar sobre el libro de Sofonías, un libro eh, que en mente lo estudié, me encantó el libro. Si no es de una lectura muy fácil, no es, no es que fácil sea leerlo, pero sí te ayuda mucho a comprender el tema en el estudio, cómo Dios amó a su pueblo y cómo lo sigue amando hasta el día de hoy, que hoy somos su pueblo. Pero es muy lindo el libro, es muy lindo. Espero que ustedes lo hayan podido leer y comprender un poquito. También vamos a hablar en una sección con respecto a los textos mesiánicos, la cristología, cuando habla de Cristo, se llama un término más técnico, cristología, porque hablamos sobre Cristo, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Sofonías. Yo quiero preguntarles, ¿se ve ahí? ¿Se ve ahí, cierto? ¿Se ve, dice Sofonías, cierto? ¿Sí? Sí, sí se ve el Ya, PowerPoint. pero es que estoy tratando de hacerlo de otro modo, también me he ido modernizando, así que qué bueno que se pueda ver, así que vamos a partir, vamos a decir al Señor que nos ayude y que por favor pongamos atención en lo que quiero compartir. Como siempre, siempre digo yo, hay un punto importante que es esto, es el título, ese es el eslogan o el GC, si hay alguien que sabe de tele, el GC. El día del Señor, juicio, purificación y esperanza. Como en todos los profetas, tanto menores como mayores, siempre tiene que ver con esto. El juicio, purificación, esperanza. Y hemos hablado sobre esto en todos los profetas. De hecho, después viene el profeta, si no me equivoco, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y con esto terminamos los profetas, los 12 profetas. Es interesante ver lo que lo pudimos trabajar y estudiar durante todo el primer semestre y algo del segundo, pero todos los profetas tienen la misma connotación. Y el texto base o el texto clave está ubicado en Sofonías capítulo 3 verso 17, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué lindo texto, es muy hermoso. Por favor, usted cuando abra su Biblia en el libro de Sofonía, busque el texto clave, que es el libro de Sofonía capítulo 3 verso 17. Es extraordinario. Ahora, la data, más o menos estamos hablando del año séptimo antes de Cristo, durante el periodo de Josías, de Judá y de Jerusalén. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia en el libro de Sofonías, capítulo 1, verso número 1, y dice así, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sedequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Nótese, por favor, grábase los últimos nombres. Por favor, el rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Grábese esos nombres porque vamos, para que usted entienda por qué es el único de los profetas, me adelanto un poquito, que habla sobre su genealogía. Y aquí nos vamos dando cuenta por qué se lo estoy diciendo. Primero que todo, la introducción. Objetivo de la clase, que es lo que entendamos al terminar la clase, es lo siguiente. Primero que todo, comprender que el mensaje completo de Sofonías, desde su contexto histórico, descubrir el significado del día de Jehová, entender la santidad y la justicia de Dios, y termina contemplando la esperanza gloriosa de la restauración para quienes se arrepienten. Y por eso tiene muchos textos mesiánicos. Está tipificado como un texto apocalíptico, pero que sí de alguna manera, aunque sea apocalíptico, puede ser también un libro donde habla mucho sobre Cristo. Por eso en un párrafo de medio de la clase puse algo que se llama Cristología en el libro de Sofonía. Entonces, esos son los objetivos de la clase. Primero que todo, el contexto histórico. ¿Qué es lo que hablamos en el contexto histórico? Vamos a hablar el autor, la fecha, el trasfondo político, el trasfondo político religioso de Judá. Vamos a hablar sobre el capítulo 1, el día de Jehová. ¿Qué vamos a hablar? Sobre la justicia, el juicio, la liberación, la restauración, la disciplina. Ya del capítulo 2 vamos a hablar de la santidad y justicia, que tiene que ver con el carácter de Dios frente al pecado del pueblo, cómo Dios actúa, cómo es su carácter de Dios cuando el pueblo que tanto ama
peca. Y en el último capítulo vamos a hablar sobre la esperanza final. Y es ahí donde vienen todos los cristológicos. El remanente fiel y la gloria de la restauración. Por eso Sofonías se le puede llamar el día del Señor. El contexto histórico, primero que todo. Profeta Sofonías. Esas palabras son en hebreo. En hebreo se escribe de izquierda a derecha, no como nosotros que queremos de derecha a izquierda, donde de derecha a izquierda. ¿Qué significa el nombre Sofonías? Jehová ha escondido o protegido de Dios. Si alguien quiere tener otro hijo, ahí se hablamos a Miche, si quiere tener otro hijo, ponerle un hijo Sofonías no es muy bueno, muy bonito, ¿ah? Protegido de Dios. Así significa el nombre, protegido de Dios. Mire, y aquí lo que yo me adelanté un poquito. Eso es uno de los pocos profetas que presenta su genealogía hasta la cuarta generación. Lo acabamos de leer, Sofonías 1:1. Probablemente porque descendía del rey Ezequías. Esto significa que conocía muy bien la vida política y religiosa de Judá. ¿Por qué digo que ustedes pusieran, primero que todo, mucha atención al primer párrafo que leímos del libro de Sofonías, Judá, porque la profecía de él no es para Nínive, no es para Samaria, no es para los asirios, es para Judá y Jerusalén. ¿Ya? Y vamos a ver después, tengo una línea de tiempo donde vamos a ver de dónde encaja el profeta Sofonías con el rey Josías. ¿Qué vamos a ver aquí? Es que Ezequías, que fue el rey Ezequías, Amarías, que fue su abuelo, Gedalías, después viene Cusi, era el padre de Sofonías, y viene ahora Sofonías. Y es importante darlo, ¿por qué le digo esto? Porque según lo que yo estuve estudiando, posiblemente era el tataranieto del rey Ezequías. ¿Y por qué es importante darnos cuenta? Por su formación, porque es como Isaías fue criado en el palacio, así como lo predicaba la pastora Roxana con respecto a Moisés, fue criado, como se llama aquí, en una educación cortesana, un acceso directo a la política del reino. Y es por eso que conocía la corrupción desde adentro y él la denuncia. Por eso es importante darnos cuenta porque este profeta habla desde adentro, estuvo adentro para darse cuenta y desde adentro ver la corrupción que había en ese pueblo. Ahora, fíjese en esto, su ministerio se ubica en Jerusalén durante el reinado de Josías, antes de la gran reforma del año 622 a.C. Ahora, obviamente, no sabemos ustedes, bueno, no saben lo que pasó para poder encontrar esto. Entonces, quiero que ustedes pongan atención y hagan preguntas si ustedes no entienden algo, porque es importante, porque aquí hubieron tres reformas grandes en el pueblo de Judá. Una fue el rey Ezequías, otra fue si no me equivoco, de Josafat, y la última fue el rey Josías. Ahora, las reformas tenían una intención. La intención era que el pueblo se arrepintiera y se volviera al Señor. Esas tres reformas no lograron de alguna manera cumplir el objetivo. Por lo tanto, vino el juicio. ¿Ya? Pero es importante que el Señor siempre habló. Ahora viene la línea de tiempo en donde yo le indico aquí lo que queríamos conversar, dónde ponemos, dónde situamos al profeta Sofonías, dónde situamos a Sofonías, a Josías, dónde lo situamos. La línea de tiempo, Judá en el siglo séptimo antes de Cristo. Sofonías profetiza mira el periodo que profetiza, casi 32 años, del 640 al 612 antes de Cristo. Acuérdense que viene en bajada, ya hasta el año cero. Durante el reino de Josías, antes de una gran reforma espiritual. ¿Qué es lo que sucedió, hermano? ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que encontraron? Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, 722, cayó Samaria. El reino del norte se lo llevó a Siria. En el 642, antes que profetizara, el reino de Manasés termina. Mire, ¿por qué es importante darle esta línea de tiempo? Porque el reino de Manasés era el hijo del rey Ezequías, pero era un rey malo, malísimo, malísimo. El rey Ezequías ¿cómo se llama cuando no quiero decir esa palabra, pero no quiero, ¿cómo es?
lo paren, lo gestó, ¿Se acuerdan Parió. ustedes? Lo parió. No quería decirle esa palabra, pero lo dijo. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Antiguo Testamento, en los libros de Crónicas o Reyes, habla de que vino un profeta a decirle a un rey, oye, ordena tu casa porque te voy a llevar? ¿Se acuerdan o no? Ese pasaje bíblico, ¿ustedes recuerdan eso? Dijo, ¿saben qué? Hoy día se compra, ordena tu casa porque estás conmigo. Entonces el rey se da vuelta y dice, Señor, he andado delante de ti, en mi conducta. Entonces el profeta, antes de salir de la puerta, se devolvió y dijo, te voy a añadir 14 años más. Ya, en ese periodo de gracia, podríamos decir, fue gestado Manasés, y su padre fue Ezequiel. Entonces, el reinado ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo se llamaba el Eze- rey que era Ezequías, Ezequiel? Ezequiel. Entonces, Ya, aquí. entonces, entonces, por lo que es lo que quiero destacar con eso, es que cuando el profeta, ay, me confundí, ya. Cuando el profeta le dice al Señor, le dice al rey que se lo va a llevar, se lo va a llevar. El Señor tiene misericordia, es gestado Manasés, y Manasés es un mal rey. Manasés es un rey que llevó al pueblo a la perversión. Era como el rey Acaz, malo, pero malo de adentro, así, malo, malo, malo de adentro, así, con cada malo, Del alma. del alma, malo del alma. Pero en el último periodo de su reinado, como el que quiere hacer las cosas bien y trata de restaurar, pero ya el pueblo estaba corrompido totalmente. Y es por eso que el rey Josías trata de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí vemos, porque mira, aquí yo lo puse, el reinado de Manasés termina, pero la idolatría y la influencia de Asiria, que era el imperio dominante del tiempo, estaba arraigada hasta los huesos de estos chiquillos, de estos hombres, de este pueblo. Y en el 740, ¿qué es lo que aparece? Josías asciende al trono. Y adivinen a qué edad asciende. A la edad de 8 años, ¿Ocho? 8 años, asciende al trono sobre Judá. Y mire, ahí es el análisis que yo hago o la unión que se hace. ¿Por qué? Porque si el profeta era cortesano o era de la corte, porque cortesano se dice que era de la corte, entonces el rey Josías, como era un niño sobre el rey Josías y el profeta Sofonías fueron una unión que le ayudó al pueblo a tratar de hacer las cosas correctas. Entonces, pues tuvo una buena guía. Y el rey Josías fue un muy, muy, muy buen rey. Que cuando sucedió algo que aquí lo voy a decir, mire, fíjese, y en el año 630 aparece también, aproximadamente, pero 640, aparece el ministerio y hace una reforma, pero el pecado, porque el pecado era mucho. Y en el 622 ocurre un gran suceso en el pueblo de Israel, que se había encontrado el libro de la ley y por lo tanto el rey Josías, junto con el profeta Sofonías, proclaman, ¿saben qué? Inician una reforma religiosa profunda. ¿Qué es lo que eso hacen? Bueno, en los profetas, en los escritos de los reyes, de los jueces, perdón, de los reyes y de las crónicas, habla de que ellos empiezan a sacar toda la basura que había en el pueblo, los altares altos, los paganos, las estatuas de acera, las estatuas de... Todo lo que tenga que ver con el paganismo, ellos empiezan a sacarlo, empiezan a liberarlo, empiezan a sacarlo. Y esa es la gran reforma. De hecho, aquí, cuando hay una gran fiesta, hermano, una gran fiesta porque se celebra la Pascua, porque hace mucho tiempo que no se hacía, y se dan cuenta al leer la ley que ellos habían pecado, que habían fallado, entonces ellos intentan, el rey y el profeta, reformar el pueblo. Y esa es la intención. Y Sofonías era un profeta de Dios, ligado con Josías, e intentan. Este es como el último grito desesperado que tiene Dios. Mira, el que tiene Dios para que su pueblo se vuelva hacia él. Pero en el 612, aquí cae Nínive, y el fin y aquí me marca un punto de inflexión en el tema profético, porque hasta ese entonces el pueblo asirio era el pueblo. Era, para que lo entienda, era como Estados Unidos, era la potencia mundial, era el que tenía el predominio sobre las regiones, pero este imperio
Sí. ¿Y saben qué empieza a florecer? Ahí yo les voy a decir después, para que queden. No, pero en el 587, años después, cae Jerusalén. ¿Que a manos de quién? A manos de los babilónicos. ¿Te acuerdas que en la semana pasada yo la vi de Habacuc, cuando su juicio viniera? Bueno, ahora el Señor se estaba levantando el pueblo babilónico, entonces ya no era un pueblo pequeño, era un pueblo que ya tenía poder, ya se había finalizado el imperio asirio y ahora ese pueblo se estaba levantando para traer juicio a Jerusalén en el 586, 587 antes de Cristo. Por eso es importante tener esta línea de tiempo, para que identifiquemos en qué profecía y cuál es el contexto histórico de este libro tan hermoso. Ahora, el contexto histórico y situación mundial y la falsa seguridad. Esto es importante, hermano, porque insisto en lo mismo, desde que yo empecé a ser los profetas, y cito lo mismo, el Señor no pasará al culpable por inocente. Y aquí se dan cuenta por qué. Primero que todo, Asiria, este imperio estaba en decadencia, pero aún así, culturalmente, religiosamente, jugaba un papel de mucha influencia sobre las personas. Estaba tan arraigada la cultura asiria sobre el pueblo que era muy difícil erradicarla. Por lo tanto, también estaban los babilónicos, que estaban empezando a emerger como una potencia y que de alguna manera era lo que Dios estaba preparando para llevar un juicio ya anunciado por los profetas anteriores sobre Judá. Ya eran advertencias claras de lo que iba a hacer. Entonces la gran reforma de Josías ya no tenía caso, porque ya el pueblo ya estaba más que nada condenado a todo esto. Egipto Egipto todavía era una potencia regional relevante, y usted vamos dando cuenta que el pueblo de Israel, sobre todo cuando usted veamos el tema del profeta Jeremías, está haciendo una alianza con Egipto para que lo ayude y lo salvaguarde sobre Babilonia. Pero aún así, eso no detiene el juicio de Dios. ¿Qué es lo que enseña esto? Judas pensaba que estaba segura solamente porque estaba Jerusalén y el templo. El templo de Salomón, que estaba vigente hasta ese tiempo, esa era la confianza que ellos tenían, en donde si el Señor estaba en Jerusalén, estaba en el templo, y que nada les podía acontecer, solamente porque el templo era algo religioso que ellos sentían. ¿Se acuerdan del pasaje de Samuel en el capítulo 2, creo en 2 o 3, cuando van a la guerra con los filisteos y llevan el arca y el arca se la roban? Bueno, ellos pensaban lo mismo, que el templo le daba la seguridad, pero no había seguridad en eso. ¿Qué es lo que enseña esto? Pero Sofonía anuncia algo sorprendente: ni Jerusalén escapará del juicio de Dios si continúa viviendo en el pecado. La seguridad religiosa externa nunca, escúcheme bien, nunca sustituye la fidelidad del corazón. ¿Y qué dice el Salmo que yo he repetido bastante en esta semana o en estos meses? En tus dichos he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El tema, hermano, es que yo no puedo hacerte fiel, no puedo. Va de acuerdo a cómo tú expresas tu fe, cómo tú te quieres relacionar con este Dios, en donde tú vas a expresar tu fidelidad de corazón en forma honesta. Si uno no puede tener seguridad en el día de mañana con las cosas que uno va a emprender, o dónde voy a poner mi confianza de acuerdo a lo que yo sé, hermano, solo tu corazón determina lo que es tu grado de servicio. Así de corta. Es solo tu corazón. Por eso te pido que lo guardes. El gran tema del libro de Sofonías es el siguiente: el día de Jehová. El día de Jehová. Y esto está caracterizado o resumido en el capítulo 1 del libro de Sofonías, del verso 14 al verso 18. Ahora, a ver, ¿a quién veo aquí? A ver, ¿a quién voy a poner a la palestra? Ya, hermano Oscar, ya que está ahí, salió el premiado. Por favor, ¿puede leer capítulo 1 de Sofonías, del verso 14 al verso 18? Ok, pastor.
Dice, cercano está el día grande de Jehová y cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ven. Amén. O sea, aquí no hay ningún espacio para salvación. Aquí no hay nada. Aquí hay un decreto o algo que ya está estipulado y ya está profetizado cómo el pueblo de verdad iba a ser destruido. ¿O no? Estaba clarito que el pueblo, ya el Señor, yo siempre he dicho que el Señor tiene un panorama de la vida, no es algo como temporal o como el tiempo que lo vemos nosotros. Dios tiene todas las cosas en su control, ya tiene todo planificado, Él sabe todo. Por lo tanto, sabe que la conducta del hombre no iba a modificarse, aunque hiciera la reforma, aunque el profeta hiciera lo que hiciera, el pueblo ya estaba condenado por su propia dureza de su corazón. La reforma intentaron hacer algo, pero lo que sí rescato de esto es que la reforma ayudaron a tener algo que se llama remanente. Hay que alguien escuchó, porque hay consuelo en esto, hermano. Hay consuelo, no es que todo sea castigado, pero aquí está hablando de que ni el oro, ni la plata, ni lo que se confían podrá salvarlo. Entonces la pregunta mía, entonces, el Señor, que sin arrepentimiento, hermano, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Porque el día grande del Señor, ¿por qué? ¿Y por qué lo hermano Oscar? Porque este texto es un texto mesiánico, hermano. ¿Por qué lo digo yo? Porque aquí encontramos en el pueblo babilónico, cuando conquista en el 587 o 536, conquista y toma asedio a Jerusalén, es un cumplimiento parcial de lo que aquí está diciendo, porque el verdadero cumplimiento es cuando venga el mes, cuando venga Jesús en su segunda venida, hermano. Y ahí podemos ver el paralelo que hace en Mateo 24, cuando viene la venida del Señor, o cuando dice Tesalonicenses 5:4, cuando el Señor vendrá. Entonces, son paralelismos como se llaman, en donde muestra que el día grande de Jehová lo está tipificando porque cuando Babilonia tomó Jerusalén, hermano, fue horrible, hermano. No tenían que comer, hubo canibalismo, hermano. Y esa profecía que usted acaba de leer, hermano Oscar, se cumplió así como está escrito. La sangre corría como regadero de polvo, hermano. No hubo nadie que se salvara, hermano. Por lo tanto, lo que dice el Señor se cumple, pero este es un cumplimiento parcial hasta que el cumplimiento completo de la profecía del libro de Sofonía se cumple en el libro de Apocalipsis, está en el segundo de Pedro, primera de Tesalonicenses, en Mateo, donde viene la venida del Señor, donde el Señor de verdad vendrá a juzgar a su pueblo, se llevará a lo que tenga que llevarse, y esperemos que estemos en uno de ellos, que esto corruptible se viste de incorrupción. Ahora, Cristo aquí aparece como un juez soberano que ejecutará, miren lo que digo, ejecutará, ya no será Babilonia, será Jesús quien ejecutará lo anunciado por el profeta Sofonías. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Trato de ser claro porque hay esta información, pero trato de ser claro con esto que le estoy conversando, para que usted se dé cuenta de la profundidad de los libros. El libro de Sofonía, claro, quizás no lo hemos podido leer en forma más continua o no salen en las prédicas o ciertos textos que se ocupan para poder hablar sobre él, pero hoy lo estamos profundizando. Y me gusta esta mecánica porque así es más profundo. Me obliga a mí, por lo menos, a esforzarme un poco más para poder estudiarlo. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla el día de Jehová? Miren, aparentemente aparece continuamente en el libro, no significa solamente un día de 24 horas, representa un momento cuando Dios interviene directamente en la historia. Lo que profetizó lo cumplió y se cumple ahora. Por lo tanto, ¿qué es lo que habla el día de Jehová? Habla de un juicio,
Habla de disciplina, restauración y liberación. Y hay un doble cumplimiento, como le acabo de decir, y el doble cumplimiento es el cumplimiento cercano, la invasión babilónica y la caída de Jerusalén en el año 587 o 586. Pero les quiero recordar que hubieron tres deportaciones, hubieron tres asedios a Israel. En el primer asedio se fue la primera camada, lo mejor que había, la crema de la crema de Jerusalén o de Judá, donde después se fue Daniel, se fue con los amigos. Pero también hay un cumplimiento futuro, el juicio final anunciado en el libro de Apocalipsis. Por eso es linda la Biblia, porque tiene conexiones, hermano, tiene como ramas que se van uniendo con otros libros que todavía no fueron escritos. Cuando se escribió Sinfonía, todavía Apocalipsis no había sido escrito. El Mesías todavía no había llegado. Por lo tanto, hay una conexión, porque insisto en lo mismo. Dios ve las cosas en forma panorámica. Él tiene el cuadro completo. Por eso Él entrega estas profecías, porque ya sabe el corazón del hombre, que el hombre va a equivocarse. Cuando vino Cristo en la cruz, no fue el plan B. o cuando Adán pecó, dijo, chuta, Adán pecó. Ya Jesús, tienes que llevarte. No hay otra, no tengo otra opción. No, estaba en el plan. Dios siempre tiene todo bajo control. Ahora, lo que quiero ver con ustedes es la estructura literaria de este tema, para que usted, Pastor, ya, digan. perdón, una pregunta. Es que, claro, usted hizo leer al hermano eh, Oscar el uno, pero el 14, del 15 al 18, ¿cierto? Pero es que se me viene una pregunta aquí que dice en el 5, no, en el 6. Es que es ¿Sí? como muy radical. Es como brígido, porque dice, destruirá a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Es como lo que usted está diciendo, de verdad el juicio venía hasta los que lo adoraban al Señor. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Y después el 8 dice, ese es el día del juicio del Señor. Es brígido. Tú estás leyendo la NBI, ¿cierto? Y no la NTV, la traducción N- viviente. El NBI, la Casa Media. Sí, pero que mira, aquí hagamos, detengamos unos segundos. Total, Ya. es temprano todavía. Dice, y a los que se apartan, porque aquí esto es lo importante, porque, claro, alguna vez la adoraron, está bien, la adoraron, pero acá, y a los que se apartan. ¿Te das cuenta? Entonces aquí podemos un punto a favor, la salvación se pierde, pues, hermano. ¿Ah? Aquí un punto, está hablando del Antiguo Testamento, ni siquiera está hablando de la gracia, ni siquiera estamos hablando de un tema del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Pastor, que me Entonces, perdí un poquito. ¿Qué capítulo está leyendo usted capítulo ahora? 1 verso 6. Capítulo 1 versos 6 7 Ya. y 8. Eso Sí, estamos listos. ¿Ya? ya. Voy a leer en la Reina Valera, que dice, porque quiero que un Esa. poquito más, clara, porque la NBI habla de eso perfectamente, pero aquí como que la Reina Valera lo explica un poquito mejor. Y ahí dice, a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dice, calla en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué es lo que está acá diciendo? Que se extraviaron, porque como él era Mm. cortesano, él sabía la corrupción de adentro. Entonces sabía que maquiñaban e iban en contra de Dios y no tenían el temor de Dios, hermano. Y entonces los que en algún día adoraban al Señor y tenían la oportunidad de ir al templo a adorar y servir al Señor, no lo estaban haciendo, ya no lo hacían. Es lo mismo que puede pasar en la vida de nosotros, hermano. Un día conocimos al Señor y nos quedamos con esa expectativa. Yo lo conozco, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero no hay profundidad, no hay intimidad. Sé todo lo de Dios, pero no me quiero involucrar. Es como, siempre digo, como el cojo o el ciego, no, el ciego de la puerta de la hermosa. Sabe todo lo de Dios, pero también sabe todo de la afuera porque está en la puerta, no puede entrar. Quiere, pero a lo mejor no puede. Eh, Y a eso voy yo. Como también lo dice el libro de Hebreos. A ver, en el capítulo 6, cuando dice, haber experimentado lo eterno, lo del Espíritu de Dios, ¿cómo podemos volver atrás? El contexto del libro de Hebreos, para que ustedes lo sepan, es un contexto donde el pastor le está escribiendo a su iglesia, le dice, esto es como un sermón, y le dice, hermanos, que ustedes han conocido a Cristo, no vuelvan atrás, po. Eso lo está diciendo.
porque había persecución, había angustia, había gente que estaba pasándola mal, pero ellos estaban retrocediendo de lo que habían que alguna vez creído. Y eso es lo importante. Y un texto muy hermoso del libro de Hebreos, cuando dice, ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? O como le dice el apóstol Pablo, he sido heraldo para otro, ahora yo voy a condenar. Por eso, hermano, es importante darnos cuenta que la mejor perspectiva que nosotros podemos tener es una perspectiva en donde necesitamos siempre estar apercibido. Esta palabra no me gusta, pero no encuentro otra palabra más clara que esa, estar pendiente, estar cercano, estar con un corazón temeroso, estar con un corazón guardado, estar temeroso de equivocarse, de fallarle al Señor, porque hermano, Dios no va, y en estos libros de profetas, yo ya lo tengo clarito, no pasará al culpable por inocente. Si no pasas por la cruz, ahora que tenemos la gracia, no vas a entrar al reino de los cielos, no vas a entrar. Si no has nacido del agua y del Espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no has nacido de nuevo, si no das testimonio de Cristo en tu vida, no vas a entrar al reino de los cielos, hermano. Porque acá le está diciendo a su pueblo que tenían todos esos sacerdotes a su disposición, les conoció el corazón y el corazón lo vio podrido, lo vio indisciplinado, lo vio mal y aún así intentó reformarlos, pero no así, no aceptaron. Y hoy que tenemos la gracia y tenemos la posibilidad gratis de acceder a cosas, no lo valoramos, por mano. Entonces, tanto como operó en el Antiguo Testamento, opera también en el Nuevo. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y no pasará al inocente por culpable. ¿Qué es lo que te quiero invitar siempre? A que reflexionemos delante de la cruz y que estemos a cuenta, como dice ese famoso texto, que estemos a cuenta y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Cada nosotros tiene que ser un examen personal, individual y consensual de cómo lleva su vida de acuerdo a la cruz, porque no pasará el inocente por culpable, hermano. O sea, al culpable por inocente. Ahora, la estructura literaria del libro es muy, es muy simple. Es muy simple. Está dividida en 3 capítulos. Primer capítulo, como le hemos dicho, juicio sobre Judá. El día del Señor cae sobre Judá por su idolatría. Y aquí hay una palabra que a lo mejor no la conocen, pero si no la conocen, por favor, pregúntenme. Idolatría y sincretismo, hermano. Aquí yo me estoy poniendo más profundo, ¿ah? La palabra sincretismo, ¿ustedes saben lo que es? No, pastor, no la sabemos. Yo no. ¿Alguien más o alguien conoce esa palabra, sincretismo? Nunca la había escuchado en mi vida. Tampoco yo, usted. Marta, el pastor Samuel, siempre la decía, siempre la hablaba del sincretismo. Siempre. Mire, el sincretismo, mire, si algo hay, usted lo puede relacionar con algo de ahora que usted vive, hermano, o tiene idea de algo, es solamente coincidencia. Sincretismo, ¿qué es? Es la mezcla de dos o más creencias o ritos para formar una fe o tradición. Este es el sincretismo. Es la mezcla de dos cosas, o de dos, podamos decir, creencias o doctrinas o ritos para formar una fe o tradición. ¿Qué es lo que hablamos aquí? Estaba tan arraigada la cultura asiria en el pueblo de Israel que había sincretismo, habían mezclado, era como la nueva era, donde se mezclan todas las religiones para sacar una verdad. Es una mezcla, es como, voy a hacer así, voy a ejemplificar, ustedes saben cómo soy. Un poco, como una vez pedí corazón a eso, un poco de levadura, leudo toda la masa, un poquito de carnalidad y un poquito de espiritualidad. Un poco de pecado y un poco de santidad. No, si tal no pasa nada. Y miren, yo le puedo agregar un texto bíblico porque esta gente confiaba en ellos, confiaba en sus ideas. Miren, por favor, síganme en esto. Yo lo estudié, hermano, por eso le digo, no gracias, gente. Pero, ¿qué es lo que dice? Miren, síganme la lectura. Sofonías capítulo 1, verso 12. Acontecerá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no era ni bien ni un animal. Fíjense, lo escudriñará con linterna. Pasarán por el tamiz, hermano, y Dios va a sacar todo lo oculto a la luz.
Y algunos dicen, no, si el Señor no va a hacer nada, si un poquito de acá, un poquito de allá, no pasa nada, hermano. Si un poquito de esto, no importa, si el Señor sabe que, yo soy así. No, hermano, el Señor no pasará al culpable por inocente. No pasará. Que acá lo está diciendo claramente. Todas aquellas personas que ocupan ciertas doctrinas para hablar sobre algo que les beneficia solamente a ellos, ojo con eso, hermano. Ojo con eso. Arránquese, hermano. Arránquese. Todas estas cosas que se mezclan y entremezclan con algo de metafísica, con algo de cristianismo. Por ejemplo, lo que se habla mucho sobre hoy, no, si Dios es amor, hermano, Dios es amor, Dios los ama a todos. Claro que lo ama a todos, pero tienen que pasar por la cruz para reconocerlo, porque si no naces de nuevo, hermano, si no nacemos de nuevo, no podemos ver de los cielos. Y si no podemos verlo, tampoco podemos entrar. Y si aunque tú lo veas, no significa que tú vas a poder entrar. Vas a ver la realidad, pero no vas a poder entrar porque la única forma de entrar es haber conocido a Cristo. Entonces, el sincretismo hoy se vive dentro de las iglesias, hermano. Hacemos dogmas, hacemos ideas que no son de Dios o enseñamos cosas que realmente no tienen nada que ver con la Biblia. Nada que ver con la Biblia. Y la gente cree en una mentira. Por lo tanto, aquí ese juicio también es para ellos, hermano. Porque Dios va a examinarlos con linterna. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuál es tu corazón en todo esto? Y es eso lo que le pesa a Israel. Perdón, voy a decirlo bien. Eso le pesa a Judá, porque ellos sabían hacer lo bueno y lo negaron y se olvidaron del Señor. Se olvidaron, se olvidaron. Yo le he contado que el Señor lo dijo, yo los formé, yo los hice, yo le di la nación, yo le di mi pueblo, ustedes eran míos y se olvidaron de mí. ¿Cómo lo que dice el libro de Amós o de Oseas cuando dice, yo te amé cuando no eras nada y te amo de pura gracia, pero te olvidaste de mí? La pregunta mía, ¿uno se puede olvidar de aquel que le dio todo? Yo creo que no, ¿cierto? No debería, Y pues, no debería. no Tendría que debería, ser, sería malagradecido si lo olvida. pero lo hacemos, po. Lo hacemos por nuestra frialdad, por nuestro descompromiso, porque hay tareas más importantes que esta, hermano. La única tarea más importante de la vida es servirle. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Amén. Y todo lo que tú haces, tu trabajo, tu familia, tus hijos, es secundario para lo primario, hermano. Porque cuando Amén. tú dedicas y te mentalizas en Dios, Dios se preocupa de todo lo demás, hermano. Dios se preocupa de todo lo demás, hermano. Dios se preocupa. Hermano, esta promesa cuando dice, los pelos están contados en tu cabello, eso no lo dice porque Él te cuida, sino que te cuida de todo, hermano. Te cuida de todo. Sí, sí. Mira, cuando disculpa que no saque, pero cuando falleció el papá de Marta, Manoleo, una de las cosas que me venía en la mente decía, ¿dónde está el sepulcro tu victoria? Si ni siquiera en la muerte hay derrota. Entonces, Dios tiene todo bajo control, hermano. Y eso es digno de notar. Ahora, ¿qué más puedo decir sobre el libro, capítulo número 2? Lo habla y lo dice. Juicio sobre las naciones, porque Dios a todo conoce. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? A Filistea, a los filisteos, a Moab, a Amón, Etiopía, a Siria, todos, pero esto es mesiánico, todos rendirán cuenta al Señor, todos los reinos de la tierra se tendrán que inclinar delante del Señor. Y el capítulo 3 me está hablando de lo que siempre hablan los textos sobre los profetas. Y también los salmos, cuando los salmos empiezan con una queja, después con una adoración y después terminan con Señor, tú eres el Señor, tú eres bueno. Entonces, siempre terminan con una restauración. ¿A qué? Al remanente. ¿Y qué es lo que Dios estaba apuntando a Jerusalén? Es a eso, al remanente fiel. A eso estamos apuntando. Las reformas quizás no sirvieron para que el pueblo todo se doblegara ante el Señor y buscara su rostro. Sí, no sirvió, pero sirvió para rescatar un remanente, para que dijera, oye, ¿sabes qué? La estoy haciendo mal. ¿Sabes qué? Yo me estoy equivocando en esto. Dios ha sido tan fiel, tan bueno, tan misericordioso, ¿cómo le podés ser infiel? Cuando hallaron el libro de la ley, se dieron cuenta de su pecado y quisieron restaurar el sacrificio perfecto. Pero Dios apuntaba a ese remanente fiel. ¿Usted cree que a Dios le importan las multitudes o las multitudes? Le importa ese remanente fiel que sabe amarlo, que sabe conocerlo, que sabe reconocerlo en sus caminos. Por eso, después del juicio,
viene la gracia. Dios habita y se goza con su pueblo. Y júbilo de rey hay en él. Cuando pasaron por el desierto y quisieron maldecir a su pueblo. Y decía, no puedo maldecir, dijo Balac, a lo que Dios ya ha bendecido. Hay júbilo de rey en él. No puedo maldecirlo, porque Dios habita con su pueblo. Y esa es la importancia, que el remanente fiel sepa convivir con su Dios, sepa convivir, sepa caminar con él, en las buenas, en las malas y en las más o menos. Esto es importante darnos cuenta. Entonces, el patrón bíblico y constante de los profetas, caída, juicio y redención. O podríamos decir restauración, redención. Es casi similar. Pero este es el proceso constante bíblico que siempre usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. Hermana Daniela, usted está levantando la ¿Caída? mano. ¿Ah? ¿Cómo era caída? Caída, juicio, redención o restauración. Hermana Daniela, ¿usted levantó la mano? Sí, que tenía una pregunta desde antes, que cuando estábamos leyendo al principio, él habla de cómo va, de todo lo que va a destruir él en el tiempo de Sofonía. La destrucción que hizo en ese tiempo, porque dice que destruye a las bestias, que destruye las aves, los cielos, los peces, es como lo que mismo que pasó en el tiempo de Noé, ¿o no? Sí, pero ahí lo que usted está hablando es que cuando dijo destruir todo, ahí estamos hablando de algo final, porque aquí lo que estaba enfocándose el profeta es a su pueblo. Sí tiene algo de similar. ¿Por qué? Porque él estaba, cuando en el tiempo de Noé, la idea era que el pueblo de Noé buscara a Dios en ese tiempo, que tuviera una relación con Dios, la que se había perdido con Adán. Era imposible porque nadie podía hacerlo, pero y quiso hacer como una nueva simiente, pero aún así no se logró el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vino Cristo, porque lo que no hizo Adán, lo hizo Cristo. Pero aquí estaba hablando de lo similar, es que había una destrucción total, pero total, del pueblo de Israel, que era un cumplimiento parcial del juicio de Dios sobre la tierra, pero aquí era parcial para el pueblo de Israel, porque los babilónicos iban a destruir todo, iban a arrasar con todo, bestias, familias, todo, pero es un juicio parcial a la espera del juicio eterno que todavía nosotros no vivimos, todavía eso no sucede, todavía es escatológico, sucederá en algún momento, porque miren, hagamos una idea. Si Dios le dijo a Noé, construye un arca, porque va a haber un diluvio, cuando no había lluvia, ¿qué es lo que hubo? Un diluvio. ¿Sí o no? Cuando Sí. Dios dijo, voy a enviar a mi Mesías, o el precursor sería uno como Elías, vino Juan y después vino Jesús. ¿Vino o no? ¿Cumplió la palabra o no la cumplió? La cumplió. Y si dijo, yo voy a volver la segunda vez a tomar a lo mío, no lo ha cumplido, pero si lo otro lo ha cumplido, él no lo va a dejar de cumplir. Él lo que dice lo hace, por lo tanto, eso va a acontecer. Por eso Sí. tengo que ser bien inteligente, yo creo yo, para poder enseñarle las dos perspectivas, que es todo lo que ustedes vamos viendo en Sofonía se cumplió, pero parcial. Y estamos esperando el cumplimiento total. Ahora, en el segundo cumplimiento interno. Ya se cumplió. Babilonia ya arrasó con ellos en el 587. Hoy estamos esperando que Dios haga lo mismo su juicio con lo que le va quedando, que es ahora. Eso es lo que Cuando habla en Juan, ¿cierto? En Primera de Juan y eso. Exacto, el Apocalipsis lo habla en Ya. Mateo, en 1 Tesalonicenses 5:2, lo habla. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, Sí, Adrián? pastor, me quedó clarísimo, Perfecto, gracias. perfecto. Sigamos. Espérate. Ahora, capítulo 1, analicemos el capítulo 1. Dice lo siguiente, destrucción total, aquí es lo que estaba hablando con la hermana Daniela. Si voy muy rápido, por favor me avisan, ¿ya? Destruiré por completo las cosas sobre la faz de la tierra. Obviamente, cuando habla de destruir completamente, está hablando del pueblo conocido, de lo que él está viviendo. No lo podemos interpretar como que algo de todas las naciones, sino porque su profecía es netamente al pueblo de Judá. Dice, el lenguaje recuerda, como dijo la Manadela, inmediatamente el diluvio del Génesis. Dios habla como creador que tiene autoridad absoluta sobre su creación, invirtiendo el orden mismo de Génesis. Él puede hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que vemos? El orden de la creación invertido. Hombres, bestias,
aves del cielo, peces del mar, impíos. ¿Cómo es que le hablo? Que es el orden de la Pero creación también habla de invertido. los hombres, pastor, perdón. También Sí, sí, dice sí. que raeré a los hombres sobre la faz de la tierra igual, pues, o sea, igual va a destruir al hombre. Sí, pues destruyó al hombre, porque aquí es un término, mire, los profetas del Antiguo Testamento son profetas judíos, todos son judíos, todos. Por lo tanto, le están hablando a su nación, le están hablando a su pueblo, tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Samaria. Y ellos tratan de expresar su profecía de acuerdo al contexto que ellos tienen. ¿Para qué? Para que el oyente, porque nosotros no somos los oyentes primarios de esto, no somos los receptores de ellos, sino el pueblo que estaba habitando con ellos, con lo que ellos estaban viendo. Por lo tanto, ellos lo tratan de explicar para que el pueblo que va a ser el receptor de este mensaje lo reciba y se arrepienta. Ahora, en el libro de Sofonía, ¿ah? Ya, pues de que he dicho algo. Los pecados nacionales, ¿por qué Dios lo estaba enjuiciando? Porque habían pecados nacionales de Judá. Primero que todo, la idolatría, como les dije, la idolatría. Adoraban a Baal, aunque seguían ofreciendo sacrificios en el templo y una religión mezclada. Esto habla del sincretismo. Mire, es como decir, de lunes a viernes, adoro algo, sábado y domingo voy a la iglesia y me pego en el pecho. Es eso. Ese tipo de idolatría no sabían discernir de lo bueno de lo malo. Ni su mano derecha ni su mano izquierda no sabían discernirlo. El segundo era lo que le hablábamos yo del sincretismo. Juraban por Jehová y también por Moloch. Querían servir a Dios y al mundo a la vez. No hay un cambio profundo en la vida de la gente. No hay un cambio trascendental. Porque mire, cuando hablamos de Moloch o juraban por Moloch, Moloch hacía sacrificios de niños, hermano. Entonces ellos sacrificaban niños. Entonces, no puede haber una sincronía en eso. No hay nada que se junte, nada que se iguale. Porque, hermano, no hay una espiritualidad correcta, no hay una relación con Dios, no hay un objeto de su perfección, no hay una relación con Dios, porque lo desvirtúa, hermano. Porque ¿cómo, si habiendo conocido a Dios, también adoran a dioses paganos? Que además Moloch era un dios importado, era de Asiria, no era de ellos. Como Balá tampoco era de ellos. Fueron adoptándolo. ¿Y qué es lo que se acuerdan cuando Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor? Bueno, la profecía o la palabra que sale en Deuteronomio dice, cuando ustedes vayan y conquisten la tierra que yo les estoy dando, dice el Señor, cuidado con las religiones que están circundando en ese lugar, aparte de ellas, no se mezclen, no se casen, no hagan ni trato con ellos, pero el pueblo hizo todo lo contrario. Y eso es lo que pasó. Ya con el periodo de tiempo ya se había tan arraigado que la gente no sabía discernirlo. Nicole, Pastor, puede que sea muy, no sé cómo la pregunta, pero ¿por qué razón sacrificaban niños? Porque eso lo vemos hasta la actualidad. Ahí uno se da cuenta que esto viene desde hace mucho tiempo, porque a donde los niños eran puros, como decir, era como su pensamiento de sacrificarlos. ya el sacrificarlo es fome, po. A mí Sí, eso es una no tienen aberración. corazón, pues. Es una Santo aberración. cielo. Pero sí se pueden dar cuenta que por ejemplo, los aztecas también sacrificaban a personas, a princesas, a mujeres. Siempre ha habido en el hombre la idea de poder manejar a Dios o decir, yo hago esto, pero tú me tienes que responder en esto. Entonces, nace de esa idea, de que manipulamos a Dios. O al Dios que ellos creen, no al Dios de Israel, porque obvio, o al Dios, nosotros no podemos hacer eso. Estamos Es como que rompemos igual sus mandamientos, porque de ahí la palabra dice no matarás, pues estás matando en este caso a un niño, po. Claro, pero es que Ahí en ese sentido, eran culturas adoptadas de otro pueblo, no eran de Israel. Y más Dios encima. no le había enseñado a hacer eso, pero ellos iban en contra porque no sabían discernir de la mano de Dios ni del izquierdo. ¿Saben lo que no tenían en ese tiempo? La ley. O sea, la Torá, no tenían la enseñanza. Es como decir, no tenían la Biblia para poder discernir cuál era lo correcto. Por eso, hasta el día de hoy, yo sigo sintiendo lo mismo. Cuando no hay palabra, cuando no hay estudio de la Biblia, se creen cualquier cosa.
Se cree en los chamanes, en la energía, se cree en esas oraciones que se hacen por los pactos, hermano, y eso lamentablemente es un sincretismo que nos desperfila de la fe genuina de Dios. ¿Qué otro El pecado rey. había? La indiferencia espiritual. Y esto es terrible, hermano. Esto es terrible porque sabían que lo que tenían que hacer y no lo hacían. Los que se apartan de Jehová no eran ateos, simplemente dejaron de buscar a Dios, hermano. Porque no es que no crean en Dios, es que lo dejaron de buscar. Simplemente se dejaron estar, hermano, como se pone la palabra, se dejaron estar. Sabían que tenían que hacer lo correcto, sabían que Dios era Dios, y como lo explicó muy bien Roxana el fin de semana, tenían una construcción de Dios, una idea de Dios formada de su propio corazón. Entonces, así a Dios no se le conoce, hermano. Si yo cuando yo escuché y dijo, y Aarón hizo un becerro y le dijo, adoremos a Jehová, yo no me acordaba de eso. Entonces me di cuenta que, claro, que hicieron un Dios de acuerdo a su perspectiva de Dios. Cuando Dios, hermano, no se le puede rotular de alguna manera, a Dios no se puede encajonar, a Dios se le conoce en una relación personal. Entonces aquí la gente dejó de buscarlo. Y si tú lo dejas de buscar, empiezas a apartarte de Dios cada vez más y te entregas este mundo. Y empiezas a mezclar cosas que de verdad no tienen nada de Dios. O te Caen en enseñan cosas. sincretismo. Caemos en el sincretismo, hermano. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, pero que no quiero ser como pesado en esto, porque a ver, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero, por ejemplo, yo siempre he dicho lo mismo, ¿ah? Yo no puedo pactar la ofrenda, o sea, pactar la palabra. O sea, ¿dónde me dice eso que si yo pacto la palabra, Dios va a actuar a favor mío? ¿Acaso como si Dios se moviera por plata, hermano? Dios se mueve a través de la fe, pero esa fe bien concedida, porque mire, cuando uno va a Dios y tiene necesidad, hermano, no va a Dios solamente como para decir, Señor, ¿por qué? Pero hay una relación, yo busco a Dios no por ignorancia o no porque tenga falta de fe, sino que reconozco que Él es el único que lo puede actuar, po. Cuando busco en oración, cuando busco en intimidad, lo busco por amor, no por lo que me pueda dar. Entonces, Así es. cuando hacemos las cosas nosotros por plata, o cuando lo hacemos por una posición, o por lucir el conocimiento que tenemos, oh, mire cuánto sabe este hermano, oh, cuánto ha estudiado, mire, hermano, a mayor posición, mayor debe ser, o mayor exposición, mayor debe ser la humildad, hermano, en lo que nosotros sabemos. Entonces, y la idea de todo esto es simplificar el evangelio. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No lo puedes. No puedes amar al dinero y amar al Señor. No puede haber. Hermano, y es lo mismo que digo, no bajes los brazos. Si tú dices que tienes una relación con Dios, pucha, me alegro, te bendigo, pero eso a mí, hermano, me debe preocupar porque hay que mantenerse. Mire, yo siempre digo lo mismo cuando yo estaba queriendo estudiar. Decía, ahora es fácil estudiar en instituto, en la universidad, lo que sea, y puedes entrar. Lo difícil es mantenerse y salir con el título. Cuando yo empecé a estudiar en Instituto Bíblico, hermano, empezamos 45 y el único que terminó fui yo. Porque muchos pueden entrar, pero no pocos terminan. Hoy día es como cuando yo digo, voy a buscar a Dios. Pero sabemos, hermano, honestamente, que me va a durar 2 días. Me va a durar 3 días. Y al cuarto día ya me va a estar cuateando. Entonces, cómo eso? Uno tiene que implantarse en su mente y por a través del espíritu, hermano. No es que esto no es pensamiento positivo, a través del espíritu, dejar que él te influencie para decir que te conozcas tú, lo conozcas a él y sabes que no puedes dejar de estar con él. No puedes, no puedes, porque te doy un aviso, el día que tú dejes de estarlo, te va a costar un montón poder recuperarlo. Así es. Te va a costar un montón, hermano. Cuesta un montón. No es que es como me saco una prenda y después la pongo. No, hermano, te va a costar mucho poner esa prenda. ¿Por qué? Porque vienen los pensamientos, porque vienen las ideas, porque vienen sentimientos, porque vienen emociones, porque vienen cuestionamientos, dudas, pecados, mentiras, todo lo del diablo que te pueda venir a tu mente para decir, soy lo manchete tío. Eso viene, hermano. Eso viene. Pero ahí va tu conocimiento de Dios. Tú sabes que esto es así. Tú sabes. Y para recuperar eso, hermano, te va a costar orar, llorar, estar ahí delante del Señor, aunque no te diga nada. Pero por eso, y estos hombres dejaron de buscar a Dios porque lo buscaron como una muletilla. Así de simple. Era como, hoy día, hermano, hay 12.000 millones de pesos en el Kino. Juega un Kino, hermano, y se le salgan todos sus problemas. Es así. Buscar en Dios, o sea, buscar a Dios como por amor, por Interés. lo que me pueda. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, cierto?
Sí, Sí. Y eso es lo que castigaba el profeta Samaria, eso es lo que denunciaba el profeta porque los sacerdotes, pero pues como en el cortesano, los sacerdotes, los magistrados, las personas ricas, oprimían y les daba lo mismo la fe en Dios, les daba lo mismo. Y por eso es que puse esto, el pecado más peligroso no siempre es el más visible. Su, la comodidad espiritual también es rebeldía. Fíjese eso. La comodidad espiritual es que yo estoy bien aquí, po. Yo estoy excelente. Siempre hay que tener una perspectiva de que esto es de Dios, no de mí. Esto no depende de mí, esto depende de Dios. Y es por eso que no es estar expectante a lo que Él puede hacer. Las personas que comparten a veces los domingos o predican o enseñan algo, siempre mismo es que estoy nerviosa. Y yo digo, o estoy nervioso. Está bien que estés nervioso, pues, hermano, está súper bien, porque eso me da a conocer que eso no depende de ti, depende de Dios. Y lo único que tú y yo debemos hacer es calibrarnos con Dios para que seamos un instrumento afinado. Como decía el Betel, Marta, seamos un mí, para que Dios nos afine y nos podamos ser una voz de Dios en ese momento, para la gente. Por eso, perspectiva a veces choca con la comodidad, por hermano, con nuestra comodidad espiritual, es que yo sé manejarlo, yo hago sermón, ya lo tengo listo, ya hágame predicar nomás y yo lo hago. Hermano, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la búsqueda? ¿Dónde está la intencionalidad? La intención de buscar a Dios correctamente. Yo me acuerdo una vez que yo se lo conté, una vez un amigo mío de la iglesia pentecostal metodista me dijo, "Oh, hermano, me toca coordinar el culto de los jóvenes, voy a tener que orar más". Y yo lo miré y yo le dije, hermano, ¿estáis mal? Pues le dije yo, ¿y por qué no estoy mal si tengo que buscar a Dios? No, que tú ya tienes que haber buscado hace tiempo, o solamente ahora vas a afinar tu oración a lo que tienes que hacer, pero ya tu vida de oración ya tiene que estar calibradita, ya tiene que estar parejita para que Dios te guste, porque queremos ocupar a Dios cuando realmente lo necesitamos para que nos salve de algo, o para que sea una vida iluminada por un momento y después dejarla a Dios de lado. Eso no es así, hermano. Eso le pasaba a estos hombres. Ya no le importaba. Capítulo 1, del 1 al 12. Es harto el 12 porque es harto el capítulo 1. Escudriñar Jerusalén con linterna. Eso es lo que hablábamos, yo le dije hace poco. ¿Por qué lo decía? Es impresionante cómo alguien entra a una casa oscura buscando en cada rincón. Así lo estaba enseñando, así lo está declarando el profeta Sofonía. Miren, nada escapa a Dios. No existe pecado escondido, hermano. No así existe es. pecado escondido. No existe pecado escondido. No existe, hermano. Hermano, a mí, ya yo sé que soy el pastor, pero a mí me puedes esconder tus pecados, hermano, como yo puedo Así es. esconder los míos. Pero para Dios, hermano, somos un libro abierto, hermano. Él los conoce, él sabe tu miedo, tu pecado, todo lo que uno oculta y que no le puede contar ni a la pareja, Dios lo sabe. Pero por eso yo siempre te invito a que te examines, a que profundices tu relación con Dios y no le escondas tus debilidades. Él ya las conoce, pero cuando tú se las expresas, Dios tiene misericordia. Acuérdese, hermano, ¿qué es lo que decía Habacuc, capítulo 3, verso 2? Aviva tu obra en medio de los tiempos, a medio de los tiempos hazla entender, pero en tu ira, acuérdate de tu misericordia. A eso estoy apelando, hermano, que conozcamos a Dios en ese sentido, a que te expreses tus debilidades y el Señor va a tener misericordia de ti, va a tener misericordia de mí. ¿Por qué? Porque para Dios nada es oculto, hermano. A mí me lo puede ocultar a la Roxana, a mí, a todo, pero a Dios nada, hermano. Además, hermano, cuando la gente está así, se le nota. Ahora, en Hebreos, ¿qué es lo que significa sentarse, morar? Describe a los que están cómodos sin buscar a Dios. La comodidad religiosa se convierte en un objeto de un examen divino. Es decir, yo tengo que hacer algo con esto. No puedo quedarme impávido en esto. Como en mi servicio, como en mi oración, como en mi lectura bíblica, cómo estoy actuando delante de la gente, cómo yo soy, cómo yo vivo el cristianismo, hermano. Si el cristianismo no se vive solamente en la iglesia, se vive a diario, hermano. Entonces, ¿cómo eso no saben, hermano? Es una revisión técnica general a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Y permitir que te examines con una linterna y veas hasta lo más escondido detrás de tu corazón. Para que Dios no vamos a ir rebuscando pecado, hermano, sino para que te expongas delante de Dios y diga, Señor, mire, hay un salmo muy lindo que dice, creo que el salmo 26, creo que es 26 o 24, cuando dice, Señor, examíname hasta lo más profundo de mi pensamiento y examíname lo más profundo y ve que te soy íntegro.
Eso es ponerse Dios. No es que tú vas a decir, no, hago esto, miro esto, miro. No, no, esto, Señor, esto soy yo. Mírame, mírame, esto soy yo. Eso quiero que tú hagas. Te examines, te expongas delante de Dios y digas, Señor, aquí estoy. ¿Me puedes usar? Los hombres que reposan tranquilos como el vino sentado, ¿eh? Esa es una poesía. El vino, ¿qué simetría tiene con esto? El vino que permanece añejo sin moverse. Años en el mismo puesto, en la misma silla, haciendo siempre lo mismo, sin orar, sin buscar de Dios, siempre esperando que otro haga las cosas que tú tienes que hacer. Se vuelve espeso y pesado, no te mueve ni una mole, hermano. No te incomoda. Puede estar, Señor, sanando el medio de la iglesia y a ti no te pasa nada, hermano. Eso es, a eso se está refiriendo esto. No digo que alguien de la iglesia, pero a eso se está refiriendo esto. Inútil para el propósito original por el cual Él te llamó. Él no te llamó a sentarte en una silla y esperar el rato. Él no te llamó a eso, te llamó a servir, a ser productivo, a buscarlo, a amarlo, a atesorarlo, saber que hay una relación con Dios, sentir que Dios te llamó a hacer algo y lo estás haciendo. Y esto describe a personas que están cómodamente espirituales, que están como, siempre, el enfoque lo dice siempre, salir de la zona de confort, porque estamos cómodos, pues, hermano, estamos tranquilos, no nos pasa nada, no nos mueve ni la pluma. Pero eso es lo que describe el profeta Sofonías, sin pasión, sin arrepentimiento, sin crecimiento, hermano. Y es lo que tú y yo tengo que analizarme profundamente. ¿Cómo vivo mi evangelio? ¿Con pasión? ¿Me arrepiento? Sin crecimiento, eso es lo peor que nos puede pasar, hermano. Ver tanto tiempo y estando congregando tanto tiempo sin tener un crecimiento, sin seguir siendo el mismo hombre o la misma mujer de cuando llegué a la iglesia. Y eso no tiene que ver mucho con la iglesia, tiene que ver con mi entrega, con mi comodidad, con el mover, con reconocer el mover de Dios y decir, yo me quiero meter a esta ola, yo me quiero sumergir a esta ola, yo quiero surfear esta ola, porque de eso se trata esto. Capítulo, vamos a seguir adelante. Grande es el día de Jehová. ¿Qué es lo que está hablando? Es uno de los pasajes más intensos del Antiguo Testamento. Y obviamente es literatura apocalíptica. Primero que todo, estos párrafos hablan la ira, la angustia, habla de las tinieblas, habla de la destrucción, habla de la trompeta y habla del juicio. Muchos estudiosos consideran que este pasaje como uno de los antecedentes más importantes del lenguaje apocalíptico posterior. La religión sin arrepentimiento nunca detiene el juicio de Dios. Pregunto, aquí otra buena pregunta. ¿Qué detuvo el juicio de Dios sobre tu vida? ¿Qué es lo que detuvo? En el contexto que tú ya tenías una eternidad definida y Dios detuvo ese juicio. Pero ¿cómo es la pregunta, mi pastor? ¿Arrepentimiento? Exacto. ¿Quién lo dijo? Por acá. Exacto. El día que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, el destino eterno donde íbamos encaminados al juicio de Dios, lo detuvo. Y nos cambió la dirección. No solamente Dios nos cambió la metanoia como sustancia, sino que nos cambió el destino eterno que teníamos, hermano. Ya no vamos a vivir ese juicio, hermano. Si has creído en Cristo, si has abrazado la fe, has tomado la cruz en serio, tú no vas para ese camino, hermano. Yo no voy para ese camino. Y ese es mi esfuerzo diario, o es mi esfuerzo personal de decir, Señor, yo tengo una eternidad, como esa canción pentecostal, yo tengo una casa más linda que el sol, en el más allá, porque esa es mi dirección. Dios me cambió la eternidad, hermano. Y la pregunta que nos debemos examinar, hermano, la religión es un término muy bueno, hermano. La religión tiene que ver con un término de ligar, volver a unir. La religión hoy es una palabra muy manoseada, hermano, muy manoseada, muy manoseada. Entonces la religión ya se ve como algo con plata, tiene que ver con algo que es metódico, con algo que tiene que ver con un sistema, más que con la palabra original que significa volver a unir. Pero lo que detuvo tu juicio y mi juicio fue que nos arrepentimos. Se nos apareció Cristo, por hermano. Así como se le apareció al apóstol Pablo cuando se cayó y vio a Cristo y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Así, se nos apareció a nosotros mismos. Y hermano, el que tú te congregues en una iglesia
Escúchame bien, es que tú te congregues en la iglesia no significa que tú le conoces, no significa que tu eternidad ha sido cambiada, no significa, hermano. Es cuando te encuentras con la cruz, cuando reconoces tu pecado y mi pecado, cuando reconocemos que somos pecadores en las manos de un Dios misericordioso, es ahí cuando recién aceptamos y entramos a esta puerta. Ahí se nos caen las vendas, ahí nacemos de nuevo. Y es la única manera de saber que estamos ahí, porque a través de eso viene su dulce presencia, su espíritu, su espíritu a capacitarnos, a capacitarnos. Porque la señal que tú has nacido de nuevo, hermano, es que el espíritu mora en tu vida, hermano, y tienes los frutos del espíritu en tu corazón. Quizás no a flor de piel, porque esta vida no es fácil, no es fácil, pero tienes el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio en tu vida. Y eso es importante saberlo, hermano. No, no todos los que se congregan en una iglesia conocen a Cristo o son salvos. Por eso, hermano, tú puedes cantar, predicar, ministrar, estar en el audio, poner la cámara, hacer esto, hacer lo otro, y no conocer a Cristo, hermano. No conocer a Cristo. No ser salvo, hermano. Por eso dice, venir, venir, es tiempo aceptable, conocer a Jehová, venir, venir, ustedes conozcan al Señor. Por eso cuando el texto de Lucas 15, cuando dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, no está diciendo que todos aquellos que entraron a la casa son salvos, hermano. No estoy mandando a nadie al averno, por si acaso, a nadie, no estoy diciendo nada de eso. Pero si tú no naces de nuevo, es imposible, hermano, que entres al reino de los cielos. Porque Jesús es el único camino al Padre, es el único. No hay otro. No hay sustitutos. Si ustedes han leído el libro El Prócer del Peregrino, se van a dar cuenta que es así, hermano. Entonces, hermanos queridos, por eso me encantó el libro del profeta Sofonía, porque me puso en perspectiva, hermano. Me hizo reflexionar y cuestionarme muchas cosas. Juicio sobre las naciones. Dios no gobierna solamente a Israel. Acuérdense que yo dije en el libro de Amós, dice, Dios conoce a todas las naciones, pero se relacionó con Israel. Dios conoce, por ejemplo, hermana María José, conoce a la Nicole, pero ha querido regresarse contigo, María José. Gobierna toda la tierra y ningún imperio es eterno. ¿Por qué? Porque primero estaban los filisteos, estaban los moabitas, estaban los de Amós, estaba de Etiopía, estaba Siria. ¿Cuál es la enseñanza central de esta parte del capítulo 2? Es que cada nación será responsable delante de Dios. No existe imperio eterno. Asiria parecía invencible y 30 años después desapareció. ¿Saben cuál es la ciudad más antigua hasta el día de hoy? ¿Saben cuál es la ciudad más antigua? Damasco es la ciudad más antigua, pero el pueblo asirio terminó, hermano. Y aquí viene lo que yo le digo. Sofonías capítulo 2, verso 3. Buscar a Jehová. Antes del juicio, Dios siempre ofrece misericordia. Tres verbos. Buscad justicia y humildad. Eso es lo que habla el capítulo 2. Voy a avanzar un poquito más rápido porque no quiero quedarme corto porque quiero llegar a la cristología. La invitación antes del juicio, antes de que venga el juicio. Dice, buscar a Jehová, buscar justicia, buscar mansedumbre. ¿Qué es lo que habla? Cuando nosotros buscamos. Buscar activamente y sinceramente la presencia de Dios, no como un ritual vacío. Si usted va a la iglesia y se relaciona con Dios, no buscarlo simplemente por lo que le pueda dar o simplemente porque tiene que hacerlo, sino porque le nace hacerlo. Está en su interior, está en su ser. Hacerlo. Justicia. Vivir con rectitud e integridad, reflejando el carácter justo de Dios. Humildad. Reconocer dependencia total de Dios en un contraste con el orgullo de Judá. Antes del juicio, Dios siempre ofrece misericordia, una verdad profunda que recorre toda la Biblia, hermanos, del Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre ofrece misericordia. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Estamos bien los 33. Estamos bien. Capítulo 3. Aquí estamos avanzando.
Jerusalén, ciudad rebelde. Aquí vamos a lo que es remanente fiel. ¿Qué es lo que entiende Pastor, usted por...? una Dígame. pregunta. Cuando Sí, habla de mesiánico se refiere a que habla del Mesías, ¿cierto? De que acá Sofonías está hablando del Mesías. claro que sí. Está hablando del Mesías. Ya, esa. ¿Qué entiende usted por remanente? Eso le iba a preguntar al pastor, pero ese es el remanente habla de, en el capítulo 2 dice, allí pastorará un remanente de la tribu de Judá. Ahí está hablando de Jesucristo. De personas como nosotros, ¿o no? ¿Ya? Nosotros somos un remanente. ¿Pero qué significa la palabra remanente? La Dani dice que el resto o lo que queda. Y ¿El en la resultado? contabilidad es lo que nos queda Sí, pues, a nuestro favor en después la de todo lo que contabilidad. hizo, Una porción. después de todo lo que hizo el Señor, con las tres Mm, reformas del pueblo, con todo lo que intentó el Señor salvaguardar, va a quedar lo que queda, un remanente, algo pequeño que le busca sinceramente, que él conoce. exacto. Entonces aquí está hablando siempre, sus líderes, miren, los líderes de Israel o de Judá, Sofonías los compara con leones, con lobos, con profetas traidores, con sacerdotes corruptos. Toda la escritura, toda la estructura sacerdotal y litúrgica estaba corrompida, hermano. Estaba corrompida. ¿Y qué es lo que él le estaba apuntando? Al remanente que quedaba, a lo que quedaba. Ujú. Dios siempre preserva a un pueblo fiel. No todos serán destruidos. Siempre existe un remanente. Esta doctrina será luego desarrollada en Isaías, Jeremías, Pablo en Romanos 9 al 11. Siempre, hermano. Y tú y yo podríamos decir que somos su remanente, ¿no? Sí es. El patrón constante de la Biblia con respecto al remanente, la caída, un juicio y una redención. Porque el remanente, hermano, nos damos cuenta de nuestro pecado, nos damos cuenta de dónde lo sacó y al final nos terminamos rendiendo a él. Es la única esperanza que tenemos. El punto más alto del libro es el siguiente. Este es el tema que me encanta este libro y ojalá un día lo pueda predicar. Pero mire lo que dice. Jehová está en medio de ti. Mira, a pesar de todo esto, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué Eso, hermoso. hermano, ¿qué es lo que está hablando? Que en medio de ti, desglosémoslo. Aquí yo tengo 4 descripciones. Primero que todo, lo quiero desglosar en la palabra, Él está en medio de ti. ¿Qué es lo que significa? La presencia de Dios no es un Dios distante, Él habita con su pueblo. Aquí está diciendo, habito con los míos, con los que me aman. ¿Qué más dice? Poderoso, Él salvará. Literalmente un guerrero vencedor. No solo salva, vence. La salvación es una obra, aquí lo que hablábamos los días. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Dios salva a su pueblo. Él vino a dar vida y se gozará sobre ti. Dios celebra con su pueblo restaurado. Pues aquí está hablando del tema futuro. Normalmente pensamos que somos nosotros quienes adoramos a Dios. No, Él se regocija en nuestra adoración y se regocijará con cánticos. La imagen más sorprendente de la Biblia es Dios mismo cantando sobre los redimidos, sobre los que han vencido, sobre ti, sobre mi vida. Recogido del libro. Mire, aquí esto yo lo voy a pasar rápido, pero si usted lo quiere anotar, anótelo por favor, porque son los textos más intensos del profeta Josías, del profeta Sofonías. El 1, de 2 al 3, que es lo que dice, Dios es el Señor absoluto sobre toda la creación. El 1:12, ¿qué es lo que dice? Dios escudriña los corazones y nada le permanece oculto. 1:14-18, la descripción más intensa del día del Señor. El 2:3, ¿qué es lo que dice? La invitación al arrepentimiento antes del juicio. El 3:5 dice la justicia perfecta de Dios. El 3:8 me habla que toda la tierra
parecerá delante del Señor para su juicio. Este es un texto mesiánico, literalmente un texto mesiánico. 3:9 me habla de la promesa de una adoración pura de las naciones, texto mesiánico. Y el texto que acabo de decir, que es el centro de todo, más intenso, el clima teológico, Dios salva, habita, ama y se regocija con su pueblo. Ahora, la perspectiva bíblica, esto es lo que le quería hablar, sobre la cristología en el libro de Sofonía. Me quedan 10 minutos para terminar y quiero hablar sobre esto. Aunque pertenece al Antiguo Testamento, su mensaje apunta claramente a Cristo, porque los últimos textos que yo hablé apuntan a Cristo. El día del Señor anticipa el juicio final de Cristo, Él será el juez. Juan 15:22. La presencia de Dios, palpable, visible a través de Cristo y a través del Espíritu en el día de hoy, se cumple en la encarnación de Cristo, Juan 1:14, y en la morada del Espíritu Santo que somos nosotros, somos templo del Espíritu. Entonces se está cumpliendo su presencia encarnada, su presencia aquí con nosotros. El Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Habla del remanente fiel. No está hablando solamente porque es una iglesia formada por judíos y gentiles. Todos, no hay griego, no hay judío, no hay nada, solamente un pueblo. La restauración definitiva, y este obviamente un texto mesiánico cuando habla, culminará con la nueva creación. Apocalipsis 21:22, donde Dios habitará para siempre con los redimidos. Ahora, cuando aquí hablamos de eso, y yo puedo tomarme solamente de esto porque es importante decirlo, cuando habla de una ciudad perfecta, habla de una ciudad que tiene medidas, que es como un cuadrado. Ahí no está hablando el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no es literal hay que interpretarlo, es figurativo, es ilustrativo, hay que saber interpretarlo. Ahí habla de una ciudad perfecta, que no cae el pecado, hermano. Ahí no hay pecado, es una ciudad perfecta, donde el morador que está en esa ciudad ha pasado por la cruz, ya que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Ahora la aplicación práctica de esto. Para hoy, Dios juzga, miren, escúchenme bien. Por favor, pónganme atención. Si no le puse atención o no pudo por cosas que tuvo que hacer, pero pónganle atención a estas últimas partes. Me queda esta y otra más. Dios juzga la religiosidad sin obediencia. Participar de la actividad de la iglesia no constituyen un corazón arrepentido. El sincretismo es y seguirá siendo un peligro. Hoy puede manifestarse al servicio a Cristo mientras vive conforme a los valores de este mundo. La pregunta, ¿qué te define? ¿Qué es lo que te define? Hoy puede manifestarse al servir a Cristo mientras se vive conforme a los valores de este mundo. La indiferencia espiritual también es pecado. Y una advertencia vigente para la iglesia de hoy. Hoy, hermano, tu lectura bíblica, tu oración, tu servicio, tu devocional, tu búsqueda incesante de Dios, habla, hermano, de que tú estás despierto. Si no, estás en una indiferencia espiritual. Si hoy no lees, escúchame bien, si hoy día no lees, no estudias, no oras, no buscas de Dios y no expones tu vida delante del Señor, quiere decir que vives una indiferencia espiritual. Y eso, hermano, es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu actitud, con la mía. Siempre hay esperanza para el que se humilla. El juicio nunca es la última palabra de Dios. ¿Saben cuál es la última palabra de Dios? No, perdónanos, no saben lo que hacen. La presencia de Dios es el mayor privilegio del creyente. Es el clímax, no la destrucción, sino el gozo de Dios con su pueblo. El que tú y yo experimentemos su presencia, hermano, y esa presencia genere cambio en nosotros, es un privilegio que no todos tienen. Amén. Que no todos tienen. Te pueden juzgar, te pueden criticar que esté muy llorona, que esté muy llorón, que esté muy gritón, que se cae, que no se cae, pero hermano, si esa expresión tuya ha generado cambio en tu vida, que dale los perros, hermano. Como dice el libro de Quijote de la Mancha, que dale los perros, porque tú te conoces. Pero mientras eso produzca un cambio profundo y radical en tu vida, bienvenida a esas manifestaciones sobre ti. La conclusión final. Sofonías presenta una de las imágenes más completas del carácter de Dios. Es el ama,
se regocija, te cuida, te salva, está llena de amor por ti. El carácter de Dios en el Antiguo Testamento, santo, el que no tolera el pecado, es justo, que juzga con imparcialidad a Judá y a las naciones, es misericordioso, que llama al arrepentimiento antes del juicio, es redentor, porque presenta un remanente y lo promete restauración. ¿Dónde vas a encontrar semejante oferta, hermano? Yo soy vendedor, hermano, esta es una oferta, hermano. Lleva gratis, hermano. Bueno, ¿por qué no accedemos a eso, hermano? Hagamos ese concepto. ¿Por qué no accedemos a ello? ¿Es porque no queremos? ¿Porque queremos estar de lejos? ¿Porque yo me conozco? ¿Porque por miles de cosas que me puedo yo poner por excusa, hermano? Él no tolerará al culpable por inocente. Él no lo hará, hermano. Si no pasas por la cruz, hermano, aunque tú ofrendes lo que quieras, y Pablo dice, aunque yo la lengua que quiera, hermano, si no tengo amor de nada me sirve. Si yo hiciera esto, diría a los pobres, hiciera acá, hermano, si no tengo amor de nacido, si no he conocido, hermano, ¿cómo voy a amar? Si no he conocido el verdadero amor, porque Cristo es amor. Entonces, ¿cómo? El día del Señor será un juicio para los rebeldes, no para ti, para los rebeldes. Amén. Pero para ti será la salvación y el gozo para quienes buscan al Señor con humildad en forma constante. Constante. No una vez, no cuando te conviene, sino constante. La declaración de final de Sofonías 3:17 es la culminación del libro. Después del juicio, Dios mismo habitará con su pueblo, lo salvará, lo amará y se alegrará en él. Esta esperanza se encuentra plenamente en el cumplimiento de Cristo, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Cristo. Es un texto mesiánico y estamos esperando esa promesa. Tu gozo, el amor, se manifestará cuando le veamos cara a cara. Amén. 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 Con esto estoy finalizado. Lo pude hacer, hermano, en las horas que yo quería, hasta las 10, que siempre no me quiero pasar porque sé que hay cosas que hacer y todo. Pero, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la Bueno, clase? muy buena. La verdad, estaba muy buena, Buenísima. pero siento que era para no más clases, porque era como mucha información muy importante. Sí, sí. Sí, pero Aunque bueno, hubieran sido 3 capítulos, siento que tenía como, era como, había que como indagar más. Entonces, Pastor tenía que haberle hecho 2 clases. Es verdad lo que Entonces, dice la Nico, porque este libro era como más difícil que el que vimos anterior. Entonces eran sí, como muchas cosas. Entonces y como que estaba muy igual bueno. un poquito sí, pues, a hermano, pero veces. como dijo el D.L. Moody, un famoso predicador del siglo XVIII, de lo bueno poco, para que queden con hambre. Acuérdense que doy el impulso, lo demás lo tienen que hacer ustedes. Si ustedes necesitan esta información, yo se las paso, hermano, si a mí no me complica Bien, eso. A mí estuvo no me muy complica. buena la clase de Pastor. A Estuvo, los que me las estuvo bueno. pidan, yo se las paso gratis, hermano, porque a mí no me complica eso. Al contrario. Eh, Eso es lo que yo le quería decir, si por ejemplo esta diapositiva que vimos, si la pudiera compartir, porque de repente a la hora de hacer la tarea y todo eso, igual nos podría ser